Hermanos, reciban un saludo, que la paz de Dios esté con ustedes, dispongamos nuestro corazón para adorar y alabar al único que es digno, nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones. Amén. 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 Nuestros corazones insaciables son, hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo
Estamos en esta semana donde iniciamos la semana de Semana Santa o Semana Mayor, conocida tradicionalmente, y vamos a tener un proceso de compartir estas palabras que Jesús nos declaró en la cruz. Y hoy vamos a iniciar con la palabra establecida en Lucas capítulo 23, verso 34, en la que Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: A otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Y los soldados también le escarnecían, acercándose, presentándole vinagre, y diciendo: Si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y hoy vamos a mirar entonces el costo del perdón, lo que le costó a Jesús. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El perdón cuesta, porque es una renuncia a reclamar sus derechos, a reclamar sus beneficios. Quien no perdona está en una peligrosa cárcel espiritual, una cárcel de depresión, una cárcel de dolor, una cárcel donde viene odio, amargura, resentimiento. Empecemos con esta programación hoy. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque ellos estaban crucificando a Dios, al Dios manifestado en carne, que representaba a Jesús. Muchos de aquella época, en aquel tiempo, anhelaban y estaban esperando a el Mesías y seguían las Escrituras y sabían que se había anunciado que venía el Mesías, pero ellos estaban esperando el Mesías, que no se dieron cuenta cuando Jesús llegó a sus vidas. Y cuando Jesús llegó, le rechazaron, no creyeron la palabra de Dios. A los suyos vino, dice, pero los suyos no le recibieron. Jesús realmente era el Mesías, el Hijo de Dios, pero ellos no le creyeron, ellos no le aceptaron, ellos se rebelaron contra él. Creyeron sinceramente. Por esto creo que Jesús hace esta proclamación. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Noten esta palabra de Jesús. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Trayéndolo a nuestro contexto, hoy hay mucha ignorancia voluntaria en nuestra época, en nuestra gente. Desde el principio el hombre ha rechazado la luz de Dios. Desde el principio el hombre ha rechazado a Dios. Esto de ignorar voluntariamente
En el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, la tierra que proviene del agua, y por el agua subsisten el mundo. Y el mundo posmoderno dice, Dios no existe. Hoy niegan a Jesús, hoy niegan en muchos lugares la libertad, niegan el poder de lo que Jesús hizo. Un rechazo voluntario a la verdad. No hay perdón a menos que se vuelvan de su incredulidad y reciban por la fe al Señor Jesucristo. Y es importante esto, recibir por la fe al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor. Usted que me está escuchando hoy, si usted no ha decidido por invitar a Jesús a su corazón, esta palabra no puede aplicarse a usted, porque Jesús estaba haciendo una proclamación allí. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y si usted voluntariamente está rechazando esta prerrogativa de Jesús, usted está perdiéndose una gran oportunidad de caminar en la luz y de vivir por la luz. Entonces, importante. Y podemos ver entonces la oración intercesora de nuestro Señor. Continúa con esta palabra, Padre, perdónanos. La primera palabra en la cruz nos muestra que Cristo como intercesor, su intención fue restaurar y que el hombre se acercase a él. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Palabra gloriosa esta, intercediendo por los pecadores. Este hombre moribundo en aquella cruz está clamando por perdón para cada uno de nosotros. Está clamando por perdón para nosotros como sus hijos. Pero nos corresponde a nosotros tomar una decisión de acercarnos a Jesús y clamar por su perdón. Nos corresponde a nosotros reconocer que nosotros hemos pecado, que nosotros hemos fallado, que nosotros hemos actuado impíamente. Nos corresponde a nosotros reconocer que sin Jesús estamos perdidos. Y Jesús está soltando una palabra allí en la cruz, a punto de morir. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús estaba reconociendo que allí en la cruz el hombre necesitaba perdón. El hombre necesitaba la vida de Dios, la luz de Dios en su vida. Y es lo que quizás tú que me estás escuchando necesitas en tu casa, necesitas en tu familia, necesitas en tu vida. La luz que vino al mundo, el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, necesitas invitarlo a tu casa. Necesitas reconocerlo como tu Señor. Necesitas reconocerlo como tu Salvador. La luz del mundo a través de Jesús. Necesitas aceptarlo, necesitas acercarte a Él como tu Señor y como tu Salvador. Y el perdón es glorioso. Una de las enseñanzas que Jesús nos da es que debemos perdonar. Jesús dijo, si tú no perdonas, nuestro Padre que está en los cielos tampoco nos perdonará. En un diálogo con Pedro, Pedro le dijo, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. En otras palabras, serían 490 veces que Jesús le está diciendo, perdona, 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 perdona.
Y cuando tú perdonas 490 veces, podemos decir que el perdón en tu vida es un hábito. Ya no te es difícil perdonar a quien te ofende, a quien te lastima, a quien se levanta contra ti, al que quiere destruir tu vida. El perdón en nosotros debe ser siempre. Si la primera palabra que Jesús está diciendo en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús reconoció nuestra ignorancia. Jesús estaba reconociendo nuestro pecado y nuestra maldad. Jesús estaba reconociendo que necesitábamos de Él en nuestras vidas. Y hace esta proclama: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús reconoce que Él era la respuesta para nuestra vida, la solución para romper las cárceles de dolor, de opresión en cada uno de nosotros. Jesús es la respuesta a la dificultad que tú estés viviendo en tu casa, en tu familia. Jesús es el dador de la vida. Jesús determinó para nosotros vida y está sellando tu victoria en esa cruz. Empieza declarando: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús está haciendo una oración intercesora por nosotros. Muchos de nosotros ni siquiera habíamos nacido, pero Jesús estaba determinando desde ya un plan y un propósito para nosotros. Pero a ti te corresponde tomar una decisión a respecto de Jesús. Y a ti te corresponde tener un corazón sensible para pedir perdón y para perdonar. Porque no es solo pedir perdón, también debemos perdonar a quienes nos ofenden. El perdón tiene dos caminos, uno de ida y uno de venida. Pedir perdón y perdonar. Necesitamos reconocer que Jesús en la cruz está intercediendo al Padre por nuestro perdón. Y podríamos decir, ¿quiénes somos nosotros para no pedir perdón? Si Jesús es el Señor y es nuestro Salvador. Y a lo que Pedro le dice a Jesús: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? Esto es tremendo, porque Jesús le está diciendo, Pedro, en otras palabras, lo que Jesús le está diciendo a Pedro: Pedro, el perdón es siempre, porque siempre te van a herir, siempre te van a lastimar, siempre se van a levantar contra ti. Pero Jesús quiere que nosotros podamos acercarnos a Él y poder obtener el perdón que el Padre ofrece a través de Jesús. Porque en la cruz se estableció un lugar de intercambio. En la cruz Jesús estaba siendo lacerado, pero Jesús allí estaba uniendo cielos y tierra. Jesús allí nos estaba uniendo con el Padre.
pero teníamos que tomar una decisión. Y esa decisión la determina Dios cuando tú aceptas y reconoces que le necesitas a Él. Y esta semana, que es Semana Mayor, conocida tradicionalmente, debemos acercarnos a Jesús. Búscalo. Conócelo a través de la palabra. ¿Quieres conocer a Jesús? Ve a la palabra. Ven a la palabra. Si tienes una Biblia en tu casa, empieza a acercarte a ella. Empieza a buscar, a indagar lo que Jesús hizo por ti. Y a reconocer cuán grande precio estableció Él a través de el perdón. Y aún Jesús muriendo, por el dolor, por la angustia que estaba viviendo, Jesús está declarando para ti perdón. Está clamando al Padre: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esta palabra nos tiene que conmover. Esta palabra nos tiene que confrontar. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Vamos a orar. Vas a decirle a Jesús que lo necesitas, que reconoces su perdón, lo que hizo en la cruz por tu vida. Señor Jesucristo, hoy estamos delante de ti. Reconocemos tu presencia, reconocemos tu poder, reconocemos tu autoridad. Y te damos gracias por tu perdón, Señor, porque en la cruz sellaste nuestra vida, nuestra libertad, porque en la cruz estableciste nuestro perdón, Señor. Perdónanos, Dios, por nuestra ignorancia. Perdónanos, Dios, por nuestra dureza. Pero hoy abrimos nuestro corazón a ti, Señor, y te recibimos a ti, Señor, como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Te damos muchas gracias, Jesús. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo. Originando desde Guadalajara de Buga, en el centro del Valle del Cauca. UNEC Radio te acompaña siempre.